Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. El libro de Proverbios habla repetidamente del necio. ¿Quién es esa persona? Nuestro programa de hoy: los necios y su necedad. Los escritores de los libros sapiensales sabían que no todos están interesados en adquirir sabiduría. Los sabios creían que esa actitud perjudicaba la calidad de vida. Por lo tanto, invitaban a todos a buscar la sabiduría. Los que no buscaban sabiduría eran considerados necios. La necedad era básicamente el rechazo a la plenitud de vida. En Proverbios se usa dos grandes términos en hebreo para referirse a los necios: kesil, fatuo o necio, y ewil, necedad, necio. Vamos a examinar ambos términos. En primer lugar, el necio kesil. Este tipo de necio es diferente y no se muestra interesado en la sabiduría y el conocimiento, según el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el versículo 22, así como el capítulo 17, el verso 16. Desprecia las palabras prudentes, dice el capítulo 23, el verso 9. Y no tiene un objetivo real en la vida, dice el capítulo 17, el verso 24. No hace planes para el futuro y consume todo lo que tiene, capítulo 21, el verso 20. El problema básico es que carece de entendimiento y no ha desarrollado la capacidad de analizar y evaluar, dice el capítulo 8, el versículo 5. Así que su estilo de vida está caracterizado por la maldad, capítulo 10, el verso 23. Y no se interesa en los resultados de sus acciones y palabras. Así que los necios provocan dolor y sufrimiento a sus padres porque descuidan la enseñanza, dice el capítulo 10, el verso 1, así como el capítulo 15, el verso 20. Este tipo de necio carece de dominio propio. Capítulo 13, el verso 16, así como el capítulo 29, el verso 11 hacen referencia. Y en consecuencia es una amenaza para los demás. Capítulo 17, el verso 12, hacia hace referencia. Vive en una complacencia destructiva, dice el capítulo 1, el verso 32. Los necios, kesil, no pueden controlar su boca, que los pone en problemas, dice el capítulo 18, el verso 7, porque es perversa, dice el capítulo 19, el verso 1. Asimismo, carecen de conocimiento, dice el capítulo 14, el verso 7, y provocan contiendas y azotes, dice el capítulo 18, el verso 6. Como carecen de sabiduría, lo único que pueden compartir con otros es su propia opinión sin sentido. Proverbios capítulo 18, el verso 2, capítulo 12, verso 23, capítulo 15, el verso 7. Los sabios deberían ignorar las declaraciones del necio. Capítulo 26, el verso 4. Aunque en algunos casos es sabio responder a ellas para que no se tengan por sabios, dice el capítulo 26, el verso 5. Lo que los necios necesitan es una vara en la espalda, es decir, autodisciplina, capítulo 26, el verso 3. Eso no significa, sin embargo, que no tengan esperanza. En ocasiones, Dios permite que sufran vergüenza, dice el capítulo 3, el verso 35. Y les pide que entren en cordura, dice el capítulo 14, el verso 33 y el capítulo 8, el verso 5. Mediante la reprensión pueden cambiar de conducta, dice el capítulo 17, el verso 10. Hay esperanza para ellos porque no son necesariamente sabios en su propia opinión, dice el capítulo 26, el verso 12. Y no necesariamente pronuncian palabras apresuradamente o apresuradas. Capítulo 29, el verso 20. Y por último, el necio, ewil,
Este segundo vocablo hebreo es básicamente un sinónimo de kesil y designa a los que carecen de entendimiento y sabiduría. Rechazan la sabiduría como estilo de vida, según el capítulo 1, el verso 7. En efecto, la sabiduría está más allá de su comprensión. Es demasiado elevada para ellos, dice el capítulo 24, el verso 7. Parte del problema es que rechazaron la enseñanza y la disciplina de sus padres, según el capítulo 15, el verso 5. Así que el necio, este Ewil, no sabe cómo relacionarse con otros, carece de dominio propio y se siente provocado inmediatamente. Dice el capítulo 12, el verso 16, capítulo 29, el verso 9. Son, por lo tanto, rápidos para provocar a otros. El capítulo 27, el verso 3, capítulo 20, el verso 3. Su necedad se expresa no solo en sus acciones, sino también en sus labios, que están llenos de necedad, dice el capítulo 10, el verso 8. Cuando la asamblea se reúne para deliberar, los necios nada tienen que decir porque carecen de sabiduría, dice el capítulo 24, el verso 7. Es mejor que se queden callados, porque aun el necio cuando calla es tenido por sabio, y el que cierra sus labios es inteligente, dice el capítulo 17, el verso 28. Este tipo de necios han superado al necio común. Parece haber llegado al punto de no retorno, porque no se interesa en el temor del Señor. Según el capítulo 1, el verso 7, el Salmos capítulo 14, el verso 1. Aún así, creen que su estilo de vida es el correcto, como lo dice el capítulo 12, el verso 15. Hasta se burlan de la idea de culpabilidad, indicando así la ausencia de remordimiento, según el capítulo 14, el verso 9. Es imposible quitarles la necedad, dice el capítulo 27, el verso 22. La sabiduría nada tiene que ofrecerles porque la rechazaron. El necio morirá por falta de entendimiento. Y por último, ¿qué podemos aprender? Los necios dañan su calidad de vida y la de los demás. Por el contrario, el dominio propio y el uso apropiado de nuestras palabras crean un ambiente armonioso que enriquece el bienestar de los que nos rodean. Nuestro Salvador ha sido modelo de la sabiduría y el poder que necesitamos. Al mirarlo, también podemos adquirir sabiduría. La sabiduría que hará de nuestra vida una fuente de gozo para todas las personas. Que el Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.